Amén, gracias a Dios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a orar que haya más feriados día miércoles. Gracias. No hay problemas de tránsito, no hay problemas de estacionamiento y ayer fue el cumpleaños de nuestro hermano Maco. Muy bien. Así es que hemos terminado nuestro tema del Cantar de los Cantares, quiero decir, de estudiar las teorías. El tema se terminará el día que salgamos de aquí por la vía del arrebatamiento o de la resurrección. Amén. Gracias al Señor. Y desde hacía ratos tenía la inquietud, tenía varios posibles temas y he tenido que esperar en Dios, ¿verdad? Para ver por dónde. Y pensé, bueno, una continuación lógica de Cantares sería Proverbios 31. Pero después pensé, Proverbios 31 es parte de un cuadro todavía más grande. Entonces, ¿por qué no hacemos el cuadro grande? Amén. Y entonces pensé, bueno, el Salmo 119, ahí podemos empezar y después vemos qué hacemos con todo lo demás. ¿De acuerdo? Ya van a ver por qué. Así es que estoy muy emocionado. Los salmos, yo los agradezco tanto, porque si a usted le pidieran escribir sus experiencias espirituales, poner en palabras sus experiencias para que otros puedan identificarse con ellas y entenderlas, pues no todos tenemos la capacidad, ¿verdad? Y uno a veces le explica a otros lo que uno está experimentando y los otros dicen, pues me alegro por ti, ¿verdad? Pero uno no logra transmitir sus experiencias. Pero la manera como Dios ungió a los salmistas es una manera tal que uno está viéndose a uno mismo cuando uno lee los salmos y uno dice, gracias a Dios, no soy la única persona en todo el mundo que ha pasado por esto, ¿verdad? Y a mí me han bendecido tanto y me han ayudado tanto los salmos, saber que cualquiera que sea la cosa que estemos viviendo, alguien ya la vivió antes. Y eso significa que no es como dice Leviatán, no nos hemos salido del camino y Dios no se ha ido de vacaciones y no se ha olvidado de nosotros. Amén. Y el Salmo 119 es un salmo que en especial me ha bendecido muchísimo y nos va a bendecir a todos en estos días. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? No sé, pero empecemos por algún lado. Sí, y es uno de esos famosos temas en donde, espérenme que me fui demasiado lejos y no sé qué hice aquí. Es uno de esos temas en donde uno procura no ahogar a los oyentes de todo lo que hay, ¿verdad? Pero la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en idioma hebreo. Y déjenme contarles algo, yo cada vez me convenzo más que el Nuevo Testamento tiene que haber sido escrito originalmente en idioma hebreo, ¿sí? O transmitido en idioma hebreo, por varias simples razones. Número uno, el Señor Jesucristo vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él no vino hablándoles en griego. Número dos, yo no concibo la epístola a los hebreos escrita en otro idioma que no sea el hebreo. Del Evangelio de Marcos sabemos a ciencia cierta que hay manuscritos escritos en hebreo. De los otros libros no lo sabemos. Así es que pues han sido escritos en griego y del griego es que tenemos nosotros nuestro Nuevo Testamento. Pero yo creo que originalmente debe haber sido escrito mucho de todo eso en idioma hebreo. Y hay material que pueden ustedes leer y hay un montón de gente que da la vida por eso y todo lo demás, pero en fin, ya les conté lo que yo opino. El idioma hebreo tiene algo que ningún otro idioma tiene. De hecho, es un idioma muy, muy antiguo y nos tiene que llamar la atención que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel valiéndose de este idioma. Y ustedes saben que un idioma o tiene la capacidad para expresar ciertas cosas o no la tiene. Y hay cosas que en un idioma saben y suenan de una manera que cuando uno lo traduce a otro idioma ya no suena igual, ya no sabe igual. Son las particularidades de cada idioma. Entonces, ¿por qué creen que Dios escogió el hebreo para darse a conocer al pueblo de Israel a través de su ley? Vayámonos un poquito más atrás entonces. ¿En qué idioma creen que Dios hizo el universo? Si lo habló a la existencia, ¿tuvo que haber utilizado algún idioma o no? ¿Qué idioma creen que fue? ¿Por qué creen que Dios dio su ley en hebreo, ahí en el monte de Sinaí?
Así es que el hebreo tiene cosas que ningún otro idioma tiene. Estas son las letras del alfabeto. Esta no es una clase de hebreo ni tiene la intención de serlo. Mi intención no es que aprendan a leer y a escribir hebreo. Solo quiero hablarles de algunas cosas maravillosas que tiene su Biblia. Amén. Y de entrada les cuento que todo esto se ha prestado a que mucha gente empiece con cosas místicas, y hay toda una rama del judaísmo que es misticismo, y si somos inteligentes nos vamos a mantener alejados de eso. Ahora, para sorpresa y asombro mío, cada vez oigo a más cristianos leer esa clase de literatura. Miren, si no tenemos suficiente entendimiento e inteligencia para entender lo que estamos leyendo en nuestra Biblia, mucho menos la vamos a tener para discernir la verdad del error con el que están mezclados todos esos textos. Así es que no necesitamos esos textos. Sí, estoy hablando de la Cábala. ¿Ok? Muy bien. Así es que es algo de lo que tenemos que mantenernos lejos, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso no le quita al idioma hebreo lo que el idioma hebreo es. El idioma hebreo está escrito con consta de 22 consonantes. El idioma hebreo no tiene vocales. Así es que uno tiene que, cuando uno aprende a leer hebreo, uno de entrada aprende con vocales. Las vocales son todos esos puntitos que ven que uno pone por todos lados. Y cuando uno ya tiene suficiente vocabulario, pues uno ya se puede graduar a leer sin vocales. Yo cuando estudié hebreo llegué al punto de poder empezar a leer sin vocales, pero ahí me quedé en mis estudios, porque la verdad mi intención era poder estudiar, pues como han visto que estudio la palabra de Dios, y poder comparar una palabra con otra, y pues para mí eso es suficiente. Para el resto, para eso hay diccionarios. ¿Sí? Entonces, aquí ven más de 22 letras, porque hay varias letras que cuando se escriben al final de una palabra, se escriben con un carácter diferente. Por ejemplo, esta es la mismísima Kuf de esta, solo que aquí así se escribe cuando va al fin. Esta, vamos a ver, creo que puedo escribir aquí, sí, ahí, no, espérenme, ahí está, Kuf. Esa es la misma que esta, nada más que se escribe diferente cuando va al final de una palabra. La mem es la misma mem de aquí, nada más que así se escribe donde dice 600, así se escribe cuando está al final de una palabra. Lo mismo la nun es esta misma, la p es esta misma y la tzadik es esta misma, nada más que cuando se escriben al final de una palabra pues se escriben diferente. Así es que hasta aquí llega el alfabeto, hasta la taf. Si cuentan taf, si cuentan el número de letras, son 22 letras. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico. Y saben que Dios mediante la próxima semana les voy a dar una hojita con todas las letras, el valor numérico de cada una, y además cada letra tiene un significado. Así es que les voy a dar una hojita con todo eso, ¿de acuerdo? Hoy estuve buscando algunas listas aquí y ninguna me gustó. El método que yo utilicé cuando recibí clases es fantástico, puro parvulitos. Y voy a sacar de allí los significados que yo aprendí de las letras, y eso les va a hacer una lista, y la otra semana les doy sus papelitos, ¿de acuerdo? Bueno, son cosas con las que ni nos molestamos, excepto de vez en cuando para hacer notar la perfección del idioma hebreo y la perfección de lo que tienen ustedes en sus manos a través de su Biblia. Pero estudiar desde el punto de vista del valor numérico de las letras, el idioma hebreo se llama gematría. Y si uno lo estudia desde ese punto de vista, uno se asombra de la exactitud, de la perfección de la palabra de Dios. Aquí y allá hemos comentado cosas. A nuestro hermano Nicolás, que le encantan estos temas, también le hemos pedido dar algunas lecciones al respecto de esto. Pero hay cosas como que, por ejemplo, el criado de Abraham, ¿se acuerdan que se llamaba Eleazar? Y se acuerdan que Abraham armó a 316 criados para ir a rescatar a Lot de los reyes de Sodoma y de todos esos reyes. ¿Se acuerdan? El valor numérico del nombre de Eleazar es 316. Por ejemplo, el Salmo 136 dice a ver, espérenme, 10, 26. 26 es el valor numérico del nombre de Dios. YHVH, Yud, Hei, Vav, Hei, 26 es el valor numérico. Si leen el Salmo 136, 26 veces dice, porque para siempre es su misericordia.
Y así una y otra vez encontramos cosas así maravillosas, asombrosas, ¿verdad? En la Biblia hay 13 acrósticos alfabéticos. Déjenme irme aquí a otro dibujín. A ver. 13 acrósticos alfabéticos. Un acróstico alfabético es un texto de la Biblia en donde la primera palabra de cada uno de los versículos empiezan con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo, empezando con la Aleph, luego la Bet, luego la Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het y todas las letras del alfabeto hebreo. Como que en español la primera palabra de la primera frase empiece con A, y la de la segunda frase con B y la tercera frase con C. Estas son cosas que cuando tradujeron la Biblia a nuestro idioma, por supuesto, se perdieron, ¿verdad? Pero en hebreo está y así es. Así es que hay 13 acrósticos alfabéticos. Todo esto llama tanto la atención porque el 13 es la unión del 6 con el 7. El 6 es un número imperfecto, incompleto. Eso lo pueden ver en cualquier diccionario. Amén. El 6 es un número que describe o define la naturaleza humana, que es imperfecta o incompleta. Y el número 7 es un número perfecto o completo. ¿Por qué? Pregúntenselo al Señor, pero en cualquier diccionario de cosas bíblicas van a encontrarlo definido de esa manera. El 7 es un número relacionado con Dios y el Señor Jesucristo, el único perfecto. Hay 7 muebles en el tabernáculo. Dios creó las cosas visibles en 6 días y el séptimo día reposó, etcétera. Así es que cosas así maravillosas. Por ejemplo, si estudiamos el número 12, ¿verdad? El 12 tiene que ver con el gobierno de Dios. Vamos a ver, había 12 tribus que conformaban la nación de Israel. Luego, Jesús escogió a 12 apóstoles. Luego hay una mesa con 12 panes en el tabernáculo mosaico. De todas las dimensiones de la Nueva Jerusalén, el 12 es múltiplo de todos los números que se usan para describir esa ciudad. Y no es una ciudad física, así es que no se vaya a poner con un metro a medir 12 metros. No, estamos hablando de principios espirituales, tiene que ver con el gobierno del Señor Jesucristo. Bueno, el número 13 tiene que ver con la unión del Señor Jesucristo con el hombre. O, en otras palabras, es el número de la esposa del Señor Jesucristo. Hay 13 acrósticos alfabéticos, hay 13 masquilim en el libro de los Salmos. Masquil es una palabrita que han encontrado en el título de sus salmos, ¿verdad? Si ven cuántos masquil hay, en plural se dice masquilim, van a encontrar 13. Así es que son instrucciones especiales para aquellos que quieren llegar a tener una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Lo mismo con los acrósticos alfabéticos. Estos son los acrósticos alfabéticos. Los primeros aparecen en el Salmo 9 y el Salmo 10. Esos son salmos que se tienen que leer como uno solo, así es que yo lo cuento como uno solo. El acróstico empieza en el Salmo 9 y termina hasta el final del Salmo 10, así es que en realidad casi es como que son un solo salmo, ¿verdad? Salmo 9 y Salmo 10 unidos son el primer acróstico que encontramos. El Salmo 25 es un acróstico alfabético. Algunos de ellos va a ser muy fácil darse cuenta porque tienen 22 versículos. El Salmo 34 es un acróstico alfabético. El Salmo 111 es un acróstico alfabético. El Salmo 112 es un acróstico alfabético. Y ese es muy importante porque el Salmo 112 habla del hombre que teme a Jehová. En una convención de entrenamiento en algún momento lo compartimos. Si quieren leamos el Salmo 112. Pero cada versículo empieza con A, B, C, D, E, F, G. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Esto no solo es porque tenían ganas de ser especialmente poéticos ese día los salmistas. Es porque lo que están tratando de representar con esto es, miren el trabajo que guardar la palabra de Dios en el corazón puede hacer en la persona. Amén. La palabra de Dios es lo que nos va convirtiendo, lo que nos va transformando y conformando a la imagen de Cristo. Amén. En las iglesias
Supuestamente pentecostales de hoy en día le dicen a la gente, no, lo que usted necesita para caminar con Dios es un toque del Espíritu Santo. Pues por supuesto que lo necesitamos, si no la gasolina a nosotros se nos va a terminar tarde o temprano. Amén. Pero lo que edifica a Cristo en nosotros no es el toque del Espíritu Santo. Mucha gente es tocada por el Espíritu Santo y a los 2, 3 días todo vuelve a la normalidad y siguen actuando igual, pensando igual y nada ha cambiado. Lo único que tienen es el recuerdo de una experiencia que tuvieron hace 3 días o hace 3 meses o hace 3 años, si somos honestos. Amén. Seamos honestos, pero si dejamos que el Espíritu Santo haga lo que Dios quiere que haga, esto es avivar la palabra en nosotros o impulsarnos a empezar a buscar la palabra de Dios, entonces esa experiencia habrá cumplido con su propósito y un toque del Espíritu Santo que nos va a llevar a un mayor entendimiento y a un mayor amor y a una mejor práctica de la palabra de Dios. Eso sí va a hacer que nuestro corazón cambie, que nuestra naturaleza cambie. Amén. ¿Está claro eso? Así es que necesitamos el mover del Espíritu Santo y necesitamos la palabra. Solo la palabra sin el mover del Espíritu nos va a llenar de conocimiento teórico y el conocimiento teórico solo nos va a convertir en fariseos. Pero igual, si tenemos nosotros solo mover del Espíritu sin la palabra, nos vamos a convertir en personas emocionales. Pero si juntamos las dos cosas, vamos a tener la experiencia y la madurez espiritual. Entonces estamos completos y vamos camino a algún lado. Amén. Leamos el Salmo 112, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Por qué todo esto? ¿O este es el resultado de qué? De deleitarse en los mandamientos de Dios. O de tener una relación con Dios a través de su palabra. O de dejar que estas 22 letras vayan haciendo su trabajo y dejando escritas palabras en las tablas del corazón. Amén. Ese es el Salmo 112. Luego tenemos, por supuesto, el Salmo 119. Ese es el acróstico alfabético por excelencia. Miren la estructura. ¿Ven el titulito? Aleph. Y luego encuentran 8 versículos. Esos 8 versículos todos empiezan con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto. Luego en el verso 9, ¿ven el título? Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Y luego los siguientes 8 versículos, todos empiezan con la letra Bet. Lo equivalente sería la B. Y así sucesivamente. Así es que el Salmo 119 tiene 22, 8 multiplicado por 22, y ese es el número de versículos que tiene. Ahí están las 22 letras y 8 versículos debajo de cada una de las 22 letras. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar. Nada más que me voy a divertir lo suficiente dándoles la introducción a todo esto, y cuando terminemos con la introducción, entonces nos metemos al Salmo 119. Luego, el otro acróstico alfabético que encontramos es Salmos 145. Ese es el otro acróstico alfabético. Luego adivinen cuál otro es el acróstico alfabético que encontramos. Proverbios 31, del 10 al 31. La mujer virtuosa, en donde, ¿qué están describiendo? Sino las características o las cualidades de la esposa del Señor Jesucristo. En el Salmo 112, el hombre de verdad, o el hombre que teme a Jehová, ahí que estamos encontrando, sino descritas las cualidades de un hijo de Dios maduro. ¿De acuerdo?
Y ese trabajo lo hace la palabra de Dios que ha sido vivificada por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque la Biblia nos dice, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. ¿Cómo empieza uno a practicar eso? Yo quiero guardar la palabra de Dios. ¿Por dónde empiezo? Bueno, leyéndola, ese sería paso número 1. Y de veras que tenemos que empezar por ahí. Ajá. Cierto, cierto. Lean su Biblia. Hay una historia muy, pues yo no sé cuán verídica es, pero a mí me la contó mi pastor pues la contó nuestro pastor hace muchos años, de una señora a quien su pastor fue a visitar porque estaba enferma y era una persona de edad, era una persona grande. Y platicando, le dice, mire, ¿y tiene una Biblia? Sí, ¿y la lee? No, no la leo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque perdí mis anteojos hace años y no me he podido hacer de otros. ¿Dónde tiene su Biblia? Préstemela, se la voy a leer. Y vino el pastor, jaló la Biblia, la abrió y ahí estaban los anteojos. No leía la Biblia, no porque no tuviera anteojos. Perdió los anteojos porque dejó de buscar su Biblia. ¿Verdad? Pero número 1 es leerla, familiarizarnos con ella, pero guardarla de leerla a guardarla en el corazón todavía hay otro paso. ¿Saben dónde debemos guardarla primero? En la mente. Buscando razonar lo que leímos. Meditar en lo que leímos. ¿Qué tal memorizarlo? Si no hay manera que lo logremos entender porque no lo memorizamos. Esa es una buena manera de guardar la palabra de Dios. Y cuando venimos a sentir ya estamos entendiendo lo que leímos. Amén. Proverbios 31. ¿Quieren leerlo del 10 al 31? Bueno, ¿saben qué? Ese lo conocemos. Les quiero dar otras citas. Así es que si quieren sigamos adelante. Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y luego los últimos 4 acrósticos los encontramos en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones tiene 5 capítulos, 4 de ellos son acrósticos. El capítulo 3 no es tan perfecto, pero sin embargo ahí está el acróstico. Así es que capítulos 1, 2, 3 y 4 de Lamentaciones fueron escritos en manera acróstica también. Van a encontrar 22 versículos en cada capítulo, eso lo escribió el profeta Jeremías. Y en ese caso, lo que Jeremías está buscando enfatizar, habiendo escrito en forma acróstica esos capítulos, ¿saben qué es? Es cómo Israel se alejó del tesoro que Dios les dio cuando les dio su palabra y por eso terminaron en el estado en el que terminaron. En tiempos de Jeremías fue cuando los caldeos hicieron esa tercera incursión a Judea y finalmente mataron al rey y destruyeron la ciudad y se fueron los últimos cautivos a Babilonia. Y a Jeremías hubo un grupo de judíos que se quedaron ahí en Judea y Dios les dijo que no bajaran a Egipto y bajaron a Egipto y Jeremías se fue con ellos a decirles, Dios nos dijo que no bajáramos a Egipto y bueno, hay toda una historia allí. Pero Jeremías es de la época en la que Judá fue definitivamente destruida por los caldeos, como en el año 400 por ahí antes de Cristo, ¿verdad? Así es que ahí tienen, si suman todos estos, a ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me falta uno. Espérenme. A ver. Excepto que esté contando 9 y 10 como 2. ¿Qué hice? Eso hice, ¿verdad? Ok, los conté como 2. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, 10. 11, 12, 13. Ahí está, hoy sí. 13 acrósticos alfabéticos. Bueno, luego tenemos otro cuadro en la palabra de Dios. Tenemos otro cuadro en la palabra de Dios. Si nos vamos a Éxodo 25, verso 31. Éxodo 25, 31.
Vamos a leer. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y aquí tenemos las instrucciones para fabricar el candelero. Todos estos muebles no los hizo Moisés, los hizo Bezalel. Moisés fue el que recibió las instrucciones en el monte de Sinaí y dice, mira y hazlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Quiere decir que cuando Moisés estaba en el monte, Dios realmente se lo llevó a los cielos y Dios le permitió ver el tabernáculo celestial, de donde tomó patrón el tabernáculo mosaico. Amén. Entonces, Moisés vio el candelero que hay ahí arriba, que no es otro más que el Señor Jesucristo en persona. Por eso ese mueble no tiene madera de acacia representando el lado humano de Jesucristo, solo tiene oro representando el lado divino del Señor Jesucristo. Y ese candelero, vamos a hacerlo con, anaranjado porque el amarillo no se va a ver, digamos. Le dijo Dios a Moisés, mira, te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Necesita tener una caña central, que es la barra central. Necesita 6 brazos. Y dice, cada uno de esos brazos tiene que tener una copa de flor de almendra con sus manzanas y sus flores. Y luego así 3 veces. 3 copas de flor de almendra con sus manzanas y flores, y la caña central tiene que tener 4 copas de flor de almendra con sus manzanas y flores. Así es que el candelero tenía una almendra, manzana y flor, almendra, manzana y flor, almendra, manzana y flor en cada uno de los brazos. Y en la caña central tenía almendra, manzana, debe haber empezado con flor aquí abajo porque de las manzanas era que salían los brazos. Ahora hemos aprendido que esas copas de flor de almendra representan la sabiduría de la palabra de Dios, las manzanas representan el entendimiento de la palabra y las flores representan el conocimiento de la palabra. Una vez adquirimos entendimiento, la palabra de Dios empieza a ramificarse. Por eso era de las manzanas que se ramificaba el candelero. ¿Lo ven? Entienda un principio. Y cuando venga a sentir y a abrir los ojos, un principio va a empezar a ramificarse en otros principios y usted va a considerarse la persona más rica sobre la faz de la tierra cuando el Señor empiece a abrirle su palabra. Amén. Entonces eran 3 adornos por 4 en la caña central. Así es que cada brazo tenía 9 adornos en total. La caña central tenía 12. Los laterales tenían 9 y hemos estudiado que esto suma 66. 66 es el número de libros que tiene su Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, 12 más 27. La caña central y 3 brazos. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, los 3 brazos restantes. ¿Es Dios perfecto o no? ¿Es la palabra de Dios perfecta o no? Por eso el Señor dijo, no te atrevas a añadirle a la palabra que yo te estoy hablando y no te atrevas a restarle a la palabra que yo te estoy hablando. Amén. Ahora, eran 66 adornos conformados por 3
copas de flor de almendro, 3 manzanas y 3 flores. Entonces, ¿cuántas copas en forma de flor de almendro había? ¿Cuántas almendras, cuántas manzanas y cuántas flores? 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. Es el número de letras que tiene el alfabeto hebreo. Amén. Serio, ¿verdad? Bueno, miren, esto es algo que lo sé porque lo ha mencionado la hermana Hicks desde hace muchos, muchos años, pero ella con lo analítica que es y cuidadosa que es para estudiar, dice, miren, originalmente el escudo o la estrella de David no solo tenía la estrella, sino que en medio tenía esta forma. ¿Por qué tenían esa forma? En el caso de los judíos no tenía nada que ver con la cruz de Cristo, pues en la mente de ellos. En cuanto a la sabiduría de Dios, tenía todo que ver con la cruz de Cristo. Pero esa forma tenía que ver con el tabernáculo mosaico y la posesión de los muebles, que son un cuadro de la cruz del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Bueno, contemos cuántos lados forma eso. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. El número de letras que tiene el alfabeto hebreo. Amén. Si todavía tenía dudas de si este libro que usted tiene en sus manos es fidedigno o no, espero que este le resuelva cualquier pregunta, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿saben cuántas mujeres notables menciona el Antiguo Testamento? ¿Saben cuántas mujeres menciona explícitamente el Nuevo Testamento? Algunas más notables que otras, pero ¿sabe cuántas? Tengo la lista, con mucho gusto lo voy a poner por escrito todo y se lo voy a pasar a usted también. ¿Qué les parece? Esto es más serio de lo que pensábamos, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, todo esto no es lo que nos interesa, nada más espérese. Ahora, sigamos con nuestro estudio. Pero todo esto sienta una buena base para que entendamos pues muchas cosas maravillosas de la palabra de Dios. Bueno, ¿vamos hasta aquí? Ok, excelente. Entonces, ahora empecemos nuestro estudio. En Apocalipsis 4:11, que es una cita que les di el día domingo. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y vamos a ver, pues llegaremos hasta donde el tiempo nos lo permita y Dios mediante, si Dios nos da la vida, seguiremos la otra semana. Y si Dios no nos da la vida, entonces ahí arriba seguiremos con esto. Ahí arriba lo vamos a entender todo. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y recordarán lo que vimos el domingo, para quienes estaban aquí el domingo. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Y les explicaba, en el principio Dios y nadie más que Dios. Dios el Padre, Dios el Verbo, Dios el Espíritu Santo. Y este amor perfecto entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el espíritu de amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y entonces resulta ser que Dios, su naturaleza, su voluntad es darse a conocer. Así es que Dios tiene que crear algo para poder darse a conocer. La palabra voluntad, les explicaba, es la palabra hebrea ratzón. Y ratzón significa deleite, especialmente al mostrarse. La palabra ratzón significa satisfacer una deuda. Así es que obviamente Dios toda la vida, desde la eternidad, como parte de su naturaleza,
siempre ha tenido una deuda consigo mismo y es la de darse a conocer. La naturaleza de Dios es tan infinitamente bondadosa, amorosa, preciosa. Qué lindo es Dios que no se lo guardó para Él, ¿verdad? Sino que Él comparte lo que Él es. Pero pues naturalmente tenía que crear los mundos para poder darse a conocer a ellos. Amén. Entonces expliquemos un poquito qué pasó allí. Y eso nos lleva a Proverbios capítulo 8, verso 22. Proverbios 8, verso 22. Y aquí la palabra de Dios está hablando, la sabiduría, el Señor Jesucristo. Proverbios 8, 22 dice: Jehová me poseía, o Jehová era mi dueño en el principio. Y en hebreo realmente dice, en el principio de sus caminos. ¿Qué son sus caminos? Son estas cosas que se llaman eternidad, que Dios empezó a poner en movimiento para llevar a cabo su plan maestro. Crear todas las cosas para darse a conocer a ellas. Jehová me poseía en el principio de sus caminos, ya de antiguo. Y esa es la eternidad que se llama Kedem, se escribe así. Esto es cuando tengan sus hojitas o las letras que vieron del alfabeto hebreo son diferentes a las que ven que yo escribo. Yo escribo en cursiva. O sea, en castellano sería letra de carta probablemente, o letra a mano, ¿verdad? Y lo otro pues es letra de imprenta. ¿De acuerdo? Esa es toda la diferencia. Así es que encima de todo uno tiene que aprender a leer no solo la letra de imprenta, sino la cursiva. Esta es cursiva. Ok, Kedem. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, o sea, en la eternidad Kedem. Cuando Dios echó a andar puso en movimiento su voluntad o la revelación de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar a conocer su naturaleza, dar a conocer su amor. Amén. Pero para eso entonces Dios tiene que crear mundos para darse a conocer a ellos. Ya de antiguo, antes de sus obras. Luego dice, eternamente tuve el principado. Eternamente es la palabra olam, se escribe así. Olam. Estas son las famosas vocales. Miren, se las voy a poner aquí en rojo. Estas son las vocales. Este es E. Esta es una O. Hace que esta sea una O y esto es una A. Esas son las famosas vocales. Cuando uno ya es un poquito más experto en el idioma, pues uno escribe sin vocales. A ver. Ahí está. Y yo sí necesito vocales. Olam dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba. Recuerden que es Jesucristo la sabiduría de Dios, el verbo, el que está hablando. Dice cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Él ya se estaba deleitando con los hijos de los hombres y los hijos de los hombres hasta aquí no han sido creados todavía. Amén. Muy bien. Entonces, hagámoslo de esta forma, porque no se me ocurre cuál otra mejor forma de hacerlo.
Pero lo primero que ocurre es que, digamos, representemos a la divinidad de esta manera, pongámosle su nombre en hebreo. Esta es letra de imprenta, ¿verdad? Si fuera cursiva sería así. YHVH. YHVH. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. El nombre del Señor. Lo primero que ocurre es que Dios el Padre engendra al verbo, la sabiduría. En otras palabras, lo saca de dentro de sí mismo, lo hace visible. Y Dios el Padre viene y se pone detrás de su Hijo, el verbo, la sabiduría, la palabra de Dios. Eso es lo primero que ocurre. ¿De acuerdo? Porque Dios ya echó a andar esta eternidad Kedem, en la que Dios va a dar a conocer o a manifestar su voluntad. Y luego Dios echa a andar esta eternidad que se llama Olam, en donde Dios establece la manera o la forma como Dios va a revelar su voluntad. En otras palabras, Dios en la eternidad Olam eso siempre ha estado allí, pero establece su plan maestro, la forma como esto va a ser llevado a cabo. Entonces, lo primero que hace el Padre es engendrar a su Hijo, y esto lo hizo en la eternidad Kedem. Amén. Pero ahora echa a andar la eternidad Olam y dice, bueno, vamos a ver de qué manera vamos a llevar a cabo el plan de darnos a conocer. Entonces, hagámoslo así, pongámoslo de esta manera. Lo primero que ocurre es que engendra. Entonces escribamos, no sé si va a funcionar lo que quiero hacer, pero escribamos ahí engendra. Pongamos engendra. Entendemos engendrar. Engendrar no es crear. Jesucristo no es un hijo creado de Dios. Usted y yo somos hijos creados de Dios. El diablo es un hijo creado de Dios que se le fue por la borda, ¿verdad? Amén. Jesucristo es engendrado. Por eso la Biblia le llama el unigénito hijo de Dios. Unigénito significa único en su género, porque no hay otro más que él que fue engendrado. Y unigénito significa único engendrado. Usted y yo fuimos creados. ¿De acuerdo? Así es que el Padre engendra al verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Las palabras tienen materia prima. ¿Cuál es la materia prima necesaria para formar palabras? Letras. Letras. Esa es la materia prima para formar palabras. Combine las letras de diferentes formas y va a obtener diferentes resultados partiendo de la misma materia prima. ¿De acuerdo? 22 letras. ¿Ok? Entonces vino el Padre y engendró a su Hijo. La palabra de Dios, el verbo, la sabiduría, el Cristo. ¿Ok? Bueno, necesito hacer un paréntesis y decirles qué pasó después para tener el cuadro completo. Nuestro tema es la palabra de Dios. Pero una vez Dios engendró a su Hijo, ¿ahora qué hizo? Y es porque no quiero perder la oportunidad para insertar eso y que no quede en el aire, ¿verdad? ¿Ahora qué hizo? El Padre inmoló a su Hijo. Amén. Lo inmoló. Pongámoslo aquí. Inmola. Espérenme que ya empecé mal aquí. Inmola. Inmolar significa sacrificar. ¿Sí? Alguien dirá, ¿y eso de dónde sale? Pues de su Biblia. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Por qué lo inmola, lo sacrifica? Y si nos vamos nosotros a los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué era lo primero que tenían que hacer con el animalito una vez muerto el animalito? ¿Quién se acuerda de los sacrificios del Antiguo Testamento? Ok, mataban al animal, ¿ahora qué? Lo partían en pedazos.
lo dividían en partes o en piezas y había un ministerio específico para cada una de las piezas, ¿verdad? Tenían que manipularlas de maneras especiales. ¿De acuerdo? Lo inmola. Ahora, ¿qué obtenemos con eso? Pero leamos primero Apocalipsis 13, verso 8. El contexto es aquí en la gran tribulación cuando adoran al anticristo, pero miren lo que dice. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y esto es lo que queremos ahorita, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ya me creyó? Ok, lo siguiente que pasó después que el Cordero fue, o el Verbo, Cristo, fue engendrado, entonces vino el Padre y lo inmoló. Ahora, para que haya un sacrificio tiene que haber un sacerdote. Por eso les he explicado que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio en el ámbito del Padre. Y Melquisedec no era otro más que el Padre. Por eso dice el libro de Hebreos que no tenía principio ni fin de días. En tanto que cuando habla del Hijo de Dios dice, Él es el principio y Él es el final. Amén. Todo empieza a encajar en su lugar, ¿verdad? Sí, muy bien. Inmola a su Hijo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo sacrifica? Ahora, estamos hablando de cosas espirituales. Jesucristo no tiene un cuerpo físico. No estamos hablando de sangre líquida. Estamos hablando de cosas divinas, cosas espirituales. Estamos hablando de algo que pasó a nivel espiritual. Estamos hablando de inmolar al Hijo de Dios para obtener sustancia espiritual. Amén. ¿Qué obtuvo Dios el Padre inmolando a Jesucristo? Ahora, el Señor Jesucristo rindió su voluntad desde la eternidad Quedem a la voluntad del Padre. Y es desde entonces que dijo, he aquí vengo yo. Como está escrito en el rollo del libro, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. Desde el principio, cuando Dios manifestó su plan maestro, el Verbo, quien iba a ser el ejecutor del plan maestro del Padre, dijo, hágase tu voluntad, y rindió su voluntad a la del Padre. Ahí entendemos cómo fue que el Hijo fue inmolado. Amén. O sea, rindió, entregó su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Pero luego de allí el Padre tiene que haber obtenido sustancia. Tiene que haberse obtenido sustancia divina para varias cosas. Número uno, lo primero que obtuvo el Señor fue el lado creativo de la sangre. No estamos hablando del líquido rojo, estamos hablando del alma nefesh del Señor Jesucristo. Lo primero que obtuvo fue esta sangre creativa con la cual Él va a crear todas las cosas. Amén. Es lo primero que obtuvo, ¿sí? Muy bien. Lo segundo que obtuvo, ¿saben qué es? Misericordia para ponerla entre Dios, quien es perfecto, y los mundos físicos que Dios va a crear ahora. Misericordia. Ahora, esto nunca se los he dicho, por eso quería insertarlo hoy. Y déjenme contarles un misterio y un secreto. Si la doctora Hicks nunca hubiera mencionado esto, yo no sabría que esto era así. Pero una vez lo mencionó y uno se va a la Biblia, uno dice, aquí ha estado todo el tiempo y nunca lo había visto. Por eso tenemos que honrar a la gente que nos enseña la palabra de Dios. O sea, si somos honestos, sin las personas que nos enseñan no sabríamos ni una fracción de lo que sabemos. Amén. Gracias a Dios. Así es que misericordia. ¿Qué obtuvo de aquí? Misericordia. Algo que se puso desde la eternidad entre Dios y todo lo que Dios va a crear. ¿Saben por qué? Porque si Dios no hubiera puesto esta misericordia entre Él y la creación, el fuego de su gloria hubiera quemado las primeras cosas que hubieran empezado a aparecer, pues. Amén. ¿Quieren que se los pruebe? Ok. Vámonos por favor al Salmo 103, verso 17.
Salmo 103, verso 17. Lo vamos a leer todos en voz alta. Esto es demasiado emocionante. Salmo 103, verso 17. Espero que todavía esté más o menos legible mi garabato ahí. Sí me siguen, ¿verdad? Ok, estamos Salmo 103, verso 17. ¿Lo tienen? La primera palabra es más. Vamos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¡Ey! Es la eternidad Olam. O sea, ¿qué está haciendo su misericordia en la eternidad Olam si el hombre hasta aquí no ha pecado? Y sin embargo ahí está su misericordia desde la eternidad Olam. Quiere decir que el Padre inmoló a su Hijo. Número uno, obtuvo sangre para poder crear todas las cosas, sangre creativa. Hay poder creativo en el Hijo de Dios y en su sangre, en su vida, su alma nefesh. Amén. Número dos, obtuvo sangre de misericordia para poner entre el Dios no engendrado, eterno, Señor, amo de todas las cosas, y su gloria no engendrada, y todas las cosas que Dios iba a crear, para que su gloria no acabe con todas las cosas que Dios está a punto de crear. Amén. Yes. Gracias a Dios. Aleluya. Muy bien. ¿Quieren uno más? Salmo 108, verso 4. Salmo 108, verso 4. Sí les dije que ahí en el Salmo 103 la palabra es Olam. ¿De acuerdo? Muy bien. Salmo 108, verso 4. Por eso el domingo yo me estuve tropezando conmigo mismo, porque tenía todo esto en la cabeza y yo decía, sí, pero no tengo tiempo de dar todas estas cosas. Salmo 108, verso 4. Oigan esto. ¿Por qué no lo leemos todos en voz? No, leamos desde el verso 1 hasta el verso 4 todos en voz alta. ¿Les parece? Ok, desde el verso 1 al verso 4 la primera palabra es mi. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Ahora, si esto no nos hizo mucho sentido, si tienen por allí una Biblia King James, el verso 4 dice: porque tu misericordia es grande por encima de los cielos. O tu misericordia es grande arriba de los cielos. La palabra arriba, la doctora Hicks, cuando vino el año pasado acá con nosotros, ¿se acuerdan que mencionó the above? Se llama en inglés, lo que está arriba o lo alto, y la palabra hebrea es al. ¿Sí? O al. Esto que está por encima de todas las cosas creadas, pues eso es lo que dice aquí. Dice, porque por encima o arriba de los cielos, y la palabra es al, arriba de los cielos está tu misericordia. Quiere decir que antes de formar los cielos ya estaba su misericordia ahí. Amén. Antes de formar los cielos ya estaba su misericordia, porque su misericordia está arriba de los cielos. Su misericordia es algo que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, nuestro carácter, lo que hicimos, lo que no hicimos. No tiene nada que ver con si lo merecemos o no lo merecemos. No tiene nada que ver con este mundo y con esta creación. Su misericordia no es una cosa creada, es una cosa engendrada. Es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Y está arriba de los cielos. Arriba de los cielos está su misericordia. Bueno, tengo otros 4 o 5 versículos para probar esto. Si todavía no está aprobado este punto. ¿Ya está aprobado este punto? Ok, bueno. No, ¿saben qué? Déjenme darles otro más. Otro más. No, mejor si les doy todos, están demasiado buenos. Estoy viendo aquí, esto está demasiado bueno. Oigan esto, Salmo 136 del 1 al 5.
Salmo 136 del 1 al 5. Este es el salmo que 26 veces dice, porque para siempre es su misericordia. Porque su nombre es un nombre de misericordia. Y 26 es el número de su nombre. Pero leamos del 1 al 5. Leámoslo todos juntos. Salmo 136, del 1 al 5. Entre paréntesis, este es el salmo que le llaman el gran Jalel. Jalel es de halal, ¿saben halal? Halal, aleluya, amén. Y este es el salmo que solían cantar los judíos después de la Pascua. Y en uno de los evangelios dice que cuando terminaron de celebrar la Pascua, Jesús y sus discípulos se fueron al jardín del Getsemaní cantando un himno. Lo más probable es que cantaron el gran Jalel. Amén. Y la palabra himno, tejila, la raíz de la palabra himno es halal. Entonces, si todavía tienen dudas de si el Señor Jesucristo se conducía alabando a su Padre, como nosotros nos conducimos alabando a Dios en nuestros tiempos de alabanza aquí, ese versículo dice que ellos cantaron un halal. Y halal significa ser clamorosamente tontos, actuar como locos, actuar como tontos enamorados del Señor. Amén. Pero Salmo 136 del 1 al 5 dice, alabad, leámoslo todos juntos. Alabad es la primera palabra. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es la palabra hebrea olam. Olam, para siempre. Y olam significa tiempo fuera de la mente, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. O sea, su misericordia es eterna. Viene desde la eternidad olam. Antes de crear Dios todas las cosas, puso misericordia entre Él y todas las cosas que fueron creadas. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, qué tremendo principio. Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Yo se los voy a leer. Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Olam. No desampares la obra de tus manos. Amén. Su misericordia no empezó a funcionar el día de nuestra salvación. Ese día, esta misericordia que Dios puso entre Él y la creación, a esa misericordia se le unió la sangre redentora del Señor Jesucristo, que vino y expió, cubrió nuestra culpa y nos reconcilió con el Padre. Dios mío, como para que no seamos valiosos para Dios. Amén. Muy bien. Luego, oigan pues cuando lleguemos al Salmo 119 vamos a llegar allí, pero vámonos Salmo 119, verso 64. Ahora, ¿cómo explican esto? Salmo 119, verso 64. Salmo 119, 64. ¿Lo tienen? Oigan esto. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Está llena la tierra. Tiene que estar hablando de esa misericordia que Dios puso entre Él y la creación antes de crear todas las cosas. Amén. De tu misericordia está llena la tierra. Recuerden que todo esto fue escrito antes de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Muy bien. Salmo 36, 5. Salmo 36, verso 5. Salmo 36, verso 5.
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Wow. Y Salmo 57:10. Desde el 9. Desde el 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hasta los cielos es su misericordia. Tiene que estar hablando de la que el Señor engendró y manifestó desde la eternidad, Olam. ¿De acuerdo? La próxima vez que cantemos ese canto, ahora vamos a cantarlo con otro entendimiento, ¿verdad? Bueno, entonces cuando el Padre inmoló a su Hijo, número 1, obtuvo sustancia creativa, o llamémosle sangre, sustancia creativa o sangre creativa para hacer todos los mundos que van a ser hechos. Número 2, obtuvo la misericordia que fue puesta entre Él y todos los mundos que iban a ser creados, para que su gloria pues no queme, consuma todas las cosas que van a ser creadas. ¿Y qué más creen que ocurrió cuando el Cordero de Dios fue inmolado? Agarren ustedes un texto y háganlo y divídanlo en partes, y ¿qué van a obtener? O sea, una frase, una oración, si la quieren dividir en partes, lo siguiente que obtienen para irla reduciendo a la más mínima expresión van a ser palabras. Pero si siguen reduciendo a la más mínima expresión eso, ¿qué es lo último que van a obtener sino letras? Letras. Amén. Bueno, entonces ahora ya tenemos la sustancia para crear todas las cosas. Ya hay misericordia que va a separar la gloria consumidora de Dios de todas las cosas que van a ser creadas para que no sean consumidas. Y ya tenemos la materia prima que Dios va a usar para hablar a la existencia todos los mundos que Dios va a crear. 22 letras. ¿Sí? Muy bien, vámonos a Juan capítulo 1 del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo o la palabra hebrea es dabar, la palabra. En el principio era el verbo, o era la palabra, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Amén. Ahora, Dios tuvo que haber hablado de una manera para hacer perros, de otra manera para hacer gatos, de otra manera para hacer árboles, de otra manera para hacer peces, de otra manera para hacer aves, de otra manera para hacer al hombre. ¿Sí? Tuvo que haber agarrado esa materia prima y la tuvo que haber combinado de diferentes maneras para obtener diferentes resultados. Pero sigue siendo la misma materia prima. Amén. Muy bien. Ok. Así es que el Padre ya engendró a su Hijo, el Verbo, la palabra de Dios. El Padre ya inmoló a su Hijo, el Verbo, la palabra de Dios. Ahora el Padre va a crear todas las cosas a través del Hijo, el Verbo o la palabra de Dios. Hasta aquí no ha sido creado nada todavía, pero ya tenemos todo listo para empezar el proceso. ¿Sí? Amén. Entonces, ahora, antes de hablar, debiéramos, no todos lo hacemos, pero se supone que antes de hablar tenemos que hacer ¿qué? Gracias. ¿Saben por qué nos metemos en problemas? Porque hablamos sin pensar. ¿Sí? Pero se supone que antes que una idea sea expresada,
verbalmente y audiblemente, ¿sí? Esa idea tuvo que haber sido formada primero de manera inaudible en forma de pensamiento. Amén. Entonces, hasta aquí no ha sido creado nada. Voy a poner una frontera acá. Esto es el creador trabajando, todavía no ha sido creado nada. Y aquí está la creación. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Lo primero que necesitamos es palabras creadas. Y una vez tenemos palabras creadas, entonces podemos tener cosas creadas por medio de las palabras. Ahorita lo van a ver, ¿sí? ¿O no? Ok. Entonces, bueno, estoy viendo el tiempo. Lo que voy a hacer es hacer el principio y el final, y la próxima semana relleno todo lo de en medio que quede pendiente, ¿de acuerdo? Vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Antes de ir a Apocalipsis 1:8, quiero recordarles este cuadrito. Apocalipsis 1:8. Ahora, ¿cómo se presenta el Señor Jesucristo acá en el libro de Apocalipsis? Y Él se va a presentar 4 veces de esta manera en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, alfa y omega son palabras griegas. Jesús no estaba hablando en griego, obviamente, Él tiene que haber estado hablando en hebreo. Alfa y omega son la primera y la última letras del alfabeto griego. ¿Cuál es la primera y la última letra del alfabeto hebreo? Aleph es la primera, ¿sí? Y espérenme que cuando esto se pone temperamental, Aleph es la primera letra y Taf es la última. Entonces viene Jesucristo y dice: yo soy la Aleph y yo soy la Taf. Yo soy la primera letra del alfabeto, yo soy la última letra del alfabeto. ¿Adivinen qué? Eso significa que Él es todas las letras de en medio también. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy todas las letras del alfabeto. Eso es lo que dijo. Yo soy la materia prima. Yo soy la sustancia. Yo soy la materia prima. Yo soy todas las letras del alfabeto hebreo, desde la Aleph hasta la Taf. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Apocalipsis 1:11, que dice, desde el 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, o la Aleph y la Taf. Apocalipsis 21, verso 6. Apocalipsis 21, 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, o la Aleph y la Taf, la primera letra del alfabeto, la última letra del alfabeto y todas las letras que están en medio. Y Apocalipsis 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, el primero y el último. Aleph, Taf. Yo soy Aleph, Taf y todas las demás letras. Amén. Bueno, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y ya les expliqué que en la figura del tabernáculo mosaico, en el candelero, hay 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y el candelero estaba del lado derecho o a la diestra. ¿Y quién es el que está a la diestra del Padre? Sino el Verbo de Dios, la luz del mundo, la palabra viviente. Amén. Bueno, entonces regresemos a esto. ¿Qué se hizo? Ahí está. Regresemos a esto. Entonces regresemos un poquito.
Ok. El Padre engendra al Verbo, la palabra. Entonces escribámoslo aquí como Jesús lo dijo en Apocalipsis. Aleph, Taf. ¿Sí? Alfa y Omega. O Aleph. Si quiere ponga Aleph. En español lo ponen con F, ¿verdad? Aleph, Taf. Ponen una U ahí, o una V, o una F. Yo aprendí a pronunciar Taf. Entonces yo pongo F. Aleph, Taf. ¿Ok? El Padre engendró al Verbo, la palabra de Dios. Estas 22 letras, ¿sí? Vino e inmoló al Verbo. Y entonces la palabra la llevó hasta su última expresión o hasta la materia prima, que son estas 22 letras. Amén. Entonces ya tenemos nosotros la palabra engendrada. Ya tenemos la palabra engendrada. Ahora la palabra engendrada va a crear todos los mundos, pero primero necesitamos que la palabra engendrada cree de crear palabra creada. Lo primero que tiene que hacer es crear las palabras. Ya salieron del Padre, ya fueron engendradas. Pero para poder crear cosas físicas, ahora de la palabra engendrada tenemos que obtener palabra creada. ¿Hoy sí? Trate usted de explicar estas cosas. Para que me tenga un poquito de misericordia. Ahora vámonos a Génesis 1:1. Dice, Génesis 1:1. Ahora, hay una palabra en el idioma hebreo que es imposible de traducir en el castellano, por eso no aparece en nuestra Biblia. Pero, a ver, hay algunos maestros aquí. Hay artículos que hacen que una palabra sea definitiva, ¿verdad? Por ejemplo, silla, puede ser cualquiera. Pero ¿qué pasa si yo digo la silla? Me estoy refiriendo a una en particular. Creo que se llama artículo definido. En hebreo existe otro artículo que hace que un artículo definido sea definitivo. En español no tiene sentido, pero podría decirse algo así como esta la silla o la silla. Y así se lee Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo se lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que se usa ahí es tremenda. Y vuelve locos a los judíos que entienden estas cosas. Los vuelve locos de emoción. Nada más que no lo conectan con el verbo de Dios, el Señor Jesucristo, por razón del velo que todavía tienen en sus ojos, ¿verdad? Amén. Pero en hebreo se dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, o Aleph, Taf. Así se lee en hebreo. En el principio creó Dios Aleph, Taf. Jesucristo acaba de decir, yo soy el Aleph, Taf. Pero Jesucristo no fue creado, Jesucristo fue engendrado. Entonces entiendo que lo primero que ocurrió fue que el verbo engendrado de Dios creó las palabras para poder crear todas las cosas. Y en hebreo dice, en el principio creó Dios el Aleph y la Taf. Lo primero que creó fueron las letras para poder darle forma a todas las cosas. Entonces ahora tiene letras creadas, tiene sustancia creada. Solo tiene que unir esta letra con esta y sale un gato. Y una esta letra con esta y sale una gallina. Y una esta letra con esta y sale una lombriz. Y una esta letra con esta otra y sale usted. En el principio creó Dios Aleph Taf, Aleph Taf, Aleph Taf. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Amén.
Entonces entendemos el odio que el diablo le tiene a toda la creación de Dios, porque todas las cosas no solamente fueron hechas con la sangre creativa del Señor Jesucristo, todas las cosas no solamente, el hombre, su espíritu y su alma salieron de la roca, amén. Encima de todo, todas las cosas fueron hechas con la palabra, pero la palabra es más de lo que nosotros nos imaginamos. La palabra es esta sustancia, esta materia prima que salió de Jesucristo mismo, amén, y el Señor le dio forma. Por eso dice que Dios formó los cielos y la tierra, formó las palabras que le dieron naturaleza, sustancia a cada cosa que existe, amén. Primero el Señor tuvo que formar, tuvo que crear el alfabeto, tuvo que crear las letras o la sustancia y entonces cuando Dios la expresó, entonces todas las cosas cobraron forma. ¿Sí? Por eso usted lee en Génesis capítulo 3. No, espéreme. Sí, es capítulo, no, a lo mejor no es 3. A lo mejor sí es 3. Bueno, están ahí. No, 2. Génesis capítulo 2, verso 4. ¿Alguna vez se había preguntado esto? Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra. O sea, hizo las plantas pero todavía no están. Y toda hierba del campo antes que naciese. Dios ya hizo la hierba, pero todavía no está. ¿Por qué? Porque Dios el Padre engendró la palabra. Luego vino la palabra y la palabra engendrada creó palabra. Entonces ahí ya están todas las cosas que van a aparecer, nada más que no han aparecido todavía. Ya fueron creadas, pero todavía no están allí, porque todavía no ha habido una expresión. La materia prima no ha sido unida con el aliento de Dios. Una vez se unió la materia prima con el aliento de Dios, todas esas cosas cobraron vida. Y fueron. Amén. Por eso el Señor ama tanto su creación, que Él no solo va a redimir al hombre, va a redimir la tierra también, por si no lo ha leído en su Biblia. Amén. Emocionante, ¿verdad? Ahora déjenme decirles, porque ya me quedé sin tiempo. Esa es la palabra que el Señor escribe en las tablas de nuestro corazón. Esa es la palabra que leemos y estudiamos y aprendemos todo el tiempo. Esa es la palabra que escuchamos. Esa es la palabra que practicamos. Mire cuánto poder hay en la palabra de Dios. Con razón nuestras vidas son transformadas. Con razón nos llena de gozo, nos llena de amor, nos da esperanza. La misma palabra con la que fueron hechos los mundos, la misma palabra que sustenta todas las cosas, que le pone límites y fronteras a todas las cosas, que hace que todas las cosas existan y subsistan. Es la misma palabra que leemos, que aprendemos, que recitamos, que está creciendo en las tablas de nuestro corazón. ¡Ey! ¡Yeah! Gracias, Jesús. La palabra de Dios al final de cuentas es una persona. Se llama Jesús. Por eso Jesús dijo: si permanecen en mis palabras, van a permanecer en mí. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, me quedé sin tiempo, así es que quédense de pie ya de una vez, ya que se pararon. Punto y coma. Sigamos la otra semana, si no los voy a tener aquí 2 horas más, ¿verdad? Amén. Ven qué tremendo, ven qué emocionante. Por eso el diablo quiere hacer que mantengamos nuestra Biblia cerrada. Por eso el diablo quiere convencernos que para qué ir a la iglesia. Amén. Porque el diablo sabe cuánto poder hay en la palabra de Dios. Y les voy a decir un misterio. Jesús lo dijo, le dijo a los fariseos, porque lo acusaban de hacerse a sí mismo Dios, porque decía que era hijo de su padre, ¿verdad? Hijo de Dios. Y dijo que no han leído en su ley que dice:
a los que recibieron la palabra de Dios. Dioses sois. Pues no vamos a dejar de ser criaturas nunca. Pero mire lo que Dios está depositando en nuestro corazón. Estamos hablando de la misma sustancia con la que creó los mundos. Amén. Et, Aleph, Taf. Él es el alfa y la omega y todas las letras que están en medio. Él es las 22 letras del alfabeto. Amén. Es todo lo que necesitó para formar 100 universos. Amén. Wow. Bueno, démosle gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Bendito Jesús! Te alabamos, te damos toda la gloria. Gracias, gracias, Jesús. ¡Aleluya! Gracias por ti en nosotros. Gracias por tu palabra de vida que crece en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por el poder de tu palabra, Señor. Señor Dios, Señor, crea en nosotros, Señor, todavía mayor hambre, mayor sed, Señor Dios, por tu palabra. Haznos comprender, Señor Dios, la sustancia divina que hay en cada una de las letras de tu palabra. Haznos abrazar, atesorar y dejar que se escriba en nuestro corazón tu palabra. Oh Señor, Mahaya, Mahoya, gracias por tu palabra. Y a través del poder creativo que hay en tu palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, Jesús. Crea lo que tengas que crear en mí, Señor. Da forma a lo que deba formarse en mí, Señor Jesús. Habla la palabra sobre mí, Señor, y haz vivir lo que deba vivir en mí, Señor Jesús. Gracias por tu maravillosa palabra y por habernos alcanzado con ella. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor Jesús. Por tu plan maestro, por tu voluntad, por tus obras maravillosas. Y gracias, Señor Dios, por nuestra salvación, por nuestra redención, por tu sangre preciosa que nos ha limpiado y nos sigue limpiando de pecados. Y por habernos llamado y habernos elegido y habernos encaminado, Señor Dios, de la forma como lo has hecho. Y gracias por tu promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Te amamos, te damos toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.